clase se nos ha propuesto pues que hay que reconocer las principales morfologías bacterianas y las particularidades más sobresalientes sobre las bacterias, a describir también sobre estructuras o organelos pues que presenten las bacterias, ya sea de manera intracelular o extracelular, a describir también un poco sobre lo que es la envoltura celular, en este caso pues una característica peculiar que tienen las bacterias, puesto que son los organismos vivos que se estudian dentro de la microbiología que poseen pared celular, aunque vamos a ver que también otros organismos también la pueden presentar. Vamos a ver la diferencia estructural de la pared celular como tal dentro de estos dos grupos taxonómicos que tal vez ya más de alguno los ha escuchado, referente a bacterias que son gram positivas y bacterias gram negativas. Identificar agrupaciones bacterianas, diferenciar una célula bacteriana de otras células, principalmente a la célula eucariota, que ustedes me ayudarán mucho con ello, puesto que esto también se aborda en la parte de biología general, si mal no me equivoco. Y el describir, pues, de forma general, la división celular de una bacteria típica. Bueno, a manera de introducción, en la clase de la introducción a la microbiología, pues se les mencionó que el estudio de los microorganismos prácticamente es a lo que se denomina microbiología, y que dentro de la microbiología se puede subdividir en 4 ramas principales para el estudio de los microorganismos. Dentro de ellos pues tenemos varias áreas en las que está la bacteriología, el estudio de las bacterias, o la ciencia que estudia las bacterias, y las otras como la parasitología, la micología y la virología, que la irán desarrollando a medida va avanzando el curso. Ahora pues nos vamos a detener en muchas cosas, pues propiamente de las bacterias, fue el objetivo de la clase. También pues hay que tener presente el concepto de microorganismo, que pues no quiere decir más que un organismo vivo pequeño, el cual es imperceptible pues a la visión humana. Algunos mencionan que es todo aquel organismo que mide menos de 1 milímetro. Las bacterias ya vamos a ver que son mucho más pequeñas de 1 milímetro, por lo menos las bacterias de importancia médica, porque hay bacterias como las cianobacterias que suelen ser un poco más grandes, como el caso de Oscillaria, por ejemplo, que es una bacteria que se dice que hasta se puede observar casi que macroscópicamente hablando. Pero las de importancia médica son bacterias sumamente pequeñas. Ahora, dentro de la microbiología tenemos que hay microorganismos que pueden presentar una organización bien hecha, como lo que es una célula, puesto que estos son organismos vivos, ¿sí? Las bacterias son organismos vivos, tienen una organización celular. Los protozoarios, por ejemplo, que pueden comportarse en algunas situaciones como parásitos, también son organismos celulares. Entonces hay que tener presente eso, que en el caso de las células procariotas, donde están las bacterias, son organismos vivos y son organismos unicelulares. Y también pues tenemos microorganismos que no tienen organización celular, y si no tienen organización celular no se les consideran propiamente como organismos vivos. ¿Como quiénes? Por ejemplo, ¿saben ustedes que son microorganismos que no se les consideran como organismos vivos? Los virus, por ejemplo. Los virus o los priones también son considerados microorganismos que no tienen organización celular. Por eso, algunos científicos prefieren, en vez de llamarle microorganismos, le dicen hasta partículas infecciosas, porque realmente son estructuras que infectan células, pero que no tienen vida propia. Eso pues se lo van a mencionar cuando vean ese componente. Ahora, hablando propiamente de las bacterias, hay que tener en mente, porque no hay que satanizar a las pobres. ¿Serán que todas las bacterias que conocemos o que están en el ambiente se comportarán como bacterias patógenas? No, ¿verdad? No necesariamente. Se dice que menos del 1% de las bacterias conocidas, quizás hasta menos del 0,5% de las bacterias totales que existen en el mundo, se pueden comportar como bacterias patógenas. Ya tenemos pues, Dios en su inmensa sabiduría pues ha creado bacterias que también tienen funciones en el ambiente.
por algo están. E incluso también tenemos bacterias en nuestro organismo que forman parte de la microbiota y que tienen una contribución biológica para el funcionamiento óptimo del cuerpo o del ser humano. Que si más no me equivoco, también van a tener una discusión referente a lo que se habla propiamente de microbiota humana. Ahora, creo que esto, no sé si lo vieron, pero muestra como un árbol filogenético en el cual en la taxonomía pues se puede identificar a lo que son dos imperios, el imperio de los procariotas y el imperio de los eucariotas. Dentro del imperio de los procariotas tenemos dos dominios, el dominio bacteria, o algunos, si más no me equivoco, también lo llaman eubacteria, hablando como bacterias verdaderas, y el dominio de las arqueas. Y dentro del imperio eucariota pues tenemos el dominio eucario, en donde están todos los que son eucariontes. Recalcando aquí, dentro de estos dos dominios, bacteria y arquea, que ambos son procariotas, las bacterias de importancia médica, todas caen en este dominio, en el dominio bacteria o eubacteria, las de importancia médica. También hay que tener presente lo que habíamos mencionado, que dentro de los microorganismos que tienen organización celular, pues habíamos dicho que están las bacterias, y recordar pues el concepto básico de biología que se viene manejando, que es el de célula. ¿Y qué es una célula? Pues es lo que se reconoce como la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Todo ser vivo debe de estar conformado por una célula o por varias células, dependiendo pues de la evolución de esos organismos, si son unicelulares o son pluricelulares. Ahora, todas las células, fíjense bien, tanto eucariotas como procariotas comparten estructuras celulares comunes. Ahora, ¿cuáles son esas estructuras comunes que comparten tanto las bacterias como procariotas y las eucariotas? Comparten, ambos, eucariotas y procariotas, tienen membrana citoplasmática, ¿sí? Ambos también tienen citoplasma, o lo que antiguamente se le conocía también como citosol. También tienen lo que es pared celular. También pueden tener pared celular. Ahora, esto de la pared celular se cumple para algunos eucariotas y para otros no. Por ejemplo, las plantas, los hongos y las bacterias tienen pared celular. Pero, por ejemplo, los animales, así como nosotros, los seres humanos, o como ustedes saben, pertenecemos al reino animalia, no tenemos pared celular. ¿Alguien se recuerda cuál es la función en general de las paredes celulares en los seres vivos? No. La función principal de las paredes celulares en los seres vivos es darle rigidez y forma a las células. Esa es la función principal. En las plantas, por ejemplo, la pared celular está constituida principalmente por celulosa. En los hongos, la pared celular está conformada principalmente por quitina. Y en las bacterias, ¿por quién está constituido principalmente la pared celular de las bacterias? El componente principal. Peptidoglicano o peptidoglucano, exacto. Ese es el principal componente de la pared celular de las bacterias. Ahora, ¿y por qué será que las células animales, como las células humanas, no presentan pared celular? ¿Quién le da la forma a las células humanas? Para que no estén colapsadas, si no fuera como una bolsa desinflada. La membrana. ¿Quién mantiene la arquitectura o la integridad de una célula animal?
La membrana radical. El citoesqueleto. El citoesqueleto. Porque tiene citoesqueleto, las células animales no son rígidas. Y esa es una ventaja evolutiva que tienen las células animales. Las plantas, las bacterias y algunos hongos sacrifican la flexibilidad por la rigidez. Prefieren ellas, por su naturaleza, pues ser más rígidas. En cambio, las células animales no, necesitan ser más flexibles. Por cuestiones obvias, en nuestro caso, pues por situaciones de movimiento. Más que todo por eso. Ahora, hay que reconocer, pues, algunas, ya vimos las características, o más que características, las estructuras celulares comunes que comparten procariotas y eucariotas. Ahora vamos a ir mencionando las que son diferentes entre los procariotas y los eucariotas. Y la más sobresaliente de todas, o quizás hasta por la etimología de la palabra, es que en las eucariotas hay presencia de un núcleo verdadero. ¿Qué quiere decir esto? De que el material genético de la célula o sus cromosomas, en el caso de las eucariotas, están delimitadas por una membrana nuclear. En cambio, en las células procariotas, no hay membrana nuclear. No hay un núcleo verdadero, sino hay otra estructura, de la cual ya vamos a mencionar cómo se llama. En las células, vamos a ver también en las células eucariotas, aquí recordemos que no hay organelos membranosos. ¿Cuáles son los organelos membranosos que conocemos que están presentes en las células eucariotas? Mitocondria. La mitocondria, por ejemplo. ¿Qué otro organelo membranoso? Retículo endoplásmico. Aparato de Golgi. Retículo endoplasmático. Lisosoma. ¿Cómo? Ribosomas escuché, pero no. Los ribosomas ahí están presentes. Los ribosomas libres están presentes tanto en eucariotas como procariotas. Eso es lo que tiene el eucariota. Lisosoma. Pueden ser los lisosomas también, exacto, puede estar presente en células eucariotas. El retículo endoplásmico también es una estructura membranosa interna de las células eucariotas. Y las células procariotas pues no tienen lo que es aparato de Golgi. Entonces todos los organelos que sean de naturaleza membranosa no están presentes en las células procariotas, es decir, en las bacterias no se van a encontrar presentes. Y también vamos a decir de que las procariotas también pueden tener material extragenético o extracromosómico, mejor dicho, material extracromosómico que codifica para algunas cosas que vamos a ver más adelante. Eso así de manera general como para poder establecer cada una de las diferencias. Ahora sí, vamos a ir desglosando poco a poco las características relevantes pues, de cada una de estas células. Ahora, la etimología de la palabra eucariota viene del griego, del prefijo eu, que significa verdadero, y del sufijo karion, que significa núcleo. Entonces, la traducción literal, ¿cuál sería? De eucariota, que tienen núcleo verdadero, un núcleo verdadero. Entonces es lo que estábamos mencionando, que el DNA, en el caso de las células eucariotas, o el código genético de estas células se encuentra contenido en el núcleo, Generalmente nosotros decimos que las células eucariotas son más grandes relativas a su tamaño y también son más complejas pues por los diferentes mecanismos biosintéticos que tienen, ¿verdad? Y también pues la regulación genética que estas células tienen. Aunque ya verán que las bacterias, a pesar de que son seres en teoría menos evolucionados, pues también tienen sus particularidades y su complejidad. Pero de manera general, las eucariotas son más complejas y más grandes. Ya habíamos dicho que tiene presencia de organelos membranosos, las células eucariotas, en el citoplasma, y que
los procesos de transcripción y de traducción en las células eucariotas están compartimentados. Es decir, que el proceso de transcripción se da dentro del núcleo y el proceso de traducción se da ¿a dónde? Citosol. En el citoplasma, particularmente en los ribosomas, ¿sí? O sea, se da como en dos lugares diferentes. A eso me estoy refiriendo cuando decimos que el proceso de transcripción y de traducción está dividido o compartimentado, porque se da en dos sitios totalmente diferentes. Ahora, dentro de los que son microorganismos eucariotas, recordemos que pueden haber microorganismos que pueden ser algas, que pueden ser hongos microscópicos y algunos parásitos también que son protozoarios, pues son patógenos o son microorganismos, pero que son eucariotas, no son procariotas. Ahora, características de las células, propiamente de las células procariotas. Bueno, si tomáramos en cuenta la etimología también, pro significa antes y cario, núcleo, como antes de un núcleo, ¿sí? O sea, porque realmente no hay un núcleo, porque no hay membrana nuclear en las procariotas. Aquí en las procariotas nosotros decimos que los procesos de transcripción y de traducción no están divididos. ¿Qué quiere decir esto? Que al tomar la célula procariota empieza a transcribir o a sintetizar el ARN mensajero, en ese momento que la hebra de ARN empieza a salir, si encuentra un ribosoma, se puede empezar a traducir ya a una proteína. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque como no hay membrana nuclear, entonces los ribosomas están prácticamente en contacto casi directo con el material genético o el cromosoma bacteriano. Entonces no está compartimentado esos procesos, no están divididos. La mayoría de los organismos procariotas usan su membrana citoplasmática para la generación de energía. Eso hay que grabarlo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo comparamos con las células eucariotas, ¿en qué organelo que se realiza la mayor producción de energía? Mitocondria. En las mitocondrias. Pero como estas susodichas no tienen mitocondrias, tienen que tener algún sitio membranoso a donde la cadena transportadora de electrones se encuentra. Y obviamente el organelo membranoso, por así llamarlo, más grande que tiene, ¿quién es? Su membrana citoplasmática. Entonces, la central energética en las eucariotas es la mitocondria, y la central energética, por así decirlo, para las procariotas, como las bacterias, es su membrana citoplasmática, su membrana citoplasmática. Aunque ya se darán cuenta en la clase de metabolismo bacteriano, cuando la vean, de que la fosforilación oxidativa que se da en la cadena transportadora de electrones no es la única forma en la cual no es la única forma en la cual las células procariotas pueden generar energía. Bueno, y decimos acá que también que un bacilo procariótico típico puede medir de 1 a 5 micrómetros de largo por 1 micrómetro de ancho, y que por lo tanto pues es obvio de que los microorganismos procariotas en su gran mayoría son imperceptibles a la visión humana. Entonces hay que utilizar dispositivos en el laboratorio que permitan la observación de estos organismos, como el microscopio. Obviamente los que tenemos aquí en el laboratorio son microscopios ópticos, pero también ustedes saben que hay microscopios electrónicos que son totalmente diferentes y que ya pueden aumentar la resolución para poder observar hasta estructuras internas dentro de las células procariotas o eucariotas. Entonces acá traemos ese esquema para que veamos el tamaño relativo que pueden tener algunas bacterias
Ya habíamos dicho que las células eucariotas son mucho más complejas y mucho más grandes. Una célula eucariota, como por ejemplo el glóbulo rojo, tiene un diámetro aproximado de 7 micrómetros, pero ya ven ustedes que la bacteria prototipo, que se estudia mucho en microbiología como Escherichia coli, es un bacilo que tiene un ancho de 1.3 por una longitud de 4 micrómetros. Entonces es muchísimo más pequeño que una célula eucariota típica. Y dentro de las mismas bacterias también los tamaños pueden ser relativos y mucho más pequeños. Porque por ejemplo, ven aquí el género Streptococcus, que es un coco gram positivo, apenas tiene un diámetro de 0.8 por un ancho de 1, ¿verdad? Una longitud de 1, perdón, por un ancho de 0.8. Y así, comparado con otros organismos que causan enfermedad en los humanos, que como ustedes saben, los más pequeños que causan enfermedad en los seres humanos dentro de estos organismos, entre comillas, pues son los virus, ¿sí? Y digo entre comillas, ¿verdad? Porque no son organismos vivos. Ahora, vemos acá la composición química de lo que es una bacteria, casi similar mucho a lo que sucede en el cuerpo humano. Si hablamos la composición, pues en su gran mayoría, el 70% es agua, y si hablamos ya de componentes sólidos, prácticamente sería el 30%. Ahora, de ese 30%, vamos a ver que el mayor constituyente como macromolécula, las cuales tienen en gran cantidad las células procariotas, va a ser las proteínas. Es la macromolécula que se encuentra en mayor cantidad, seguida por los ácidos nucleicos, llámese ADN o ARN. Y tiene más macromoléculas como fosfolípidos y algunos iones. También polisacáridos, principalmente en aquellas bacterias que sintetizan cápsulas. Eso les va a quedar para que a manera de estudio pues vengan repasando lo que hemos ido hablando en esta primera parte de la clase, en la que ustedes puedan establecer propiamente diferencias de las eucariotas y diferencias con las procariotas, para que lo puedan repasar. En el libro de texto de Murray, por ejemplo, es donde se encuentra ese cuadrito comparativo. Ahora, veamos esta fotografía que tenemos en la diapositiva. ¿Qué tipo de fotografía será tomada con qué instrumento, creen ustedes? Contraste de fase. Con un microscopio electrónico, no es con un microscopio óptico, es con un microscopio electrónico. ¿De barrido o de transmisión? De barrido. De barrido. No, de transmisión, ¿verdad? Porque en el de transmisión vemos las estructuras internas de las células. Si fuera de barrido, solo se ve la superficie. Entonces, para que vean ustedes los elementos o organelos, porque están presentes en las células eucariotas, como el núcleo, mitocondrias, y en el caso de las procariotas, sea del dominio de las bacterias o del dominio de las arqueas, pues carecen de membrana nuclear porque no hay un núcleo verdadero. Pero el citoplasma, si ustedes se fijan, primordialmente quizás en el dominio bacteria, ¿qué ven ustedes comparado con el citoplasma de las eucariotas? Con esa fotografía. ¿Qué se ve? ¿Cómo se ve ese citoplasma? ¿Es todo esto negrito que está acá? No, no es la pared. La pared sería lo que estaría a la orilla. ¿Qué sería? No sé, no claro. Bueno, ¿o qué es la diferencia? ¿Qué ven? Solo díganme la diferencia entre este citoplasma con este citoplasma. No tiene organelos. No tiene núcleo verdadero. ¿Cuál es? Acá se ve el citoplasma más granuloso, como más sucio, digamos. Y aquí en las células eucariotas se ve un poco como más limpio el citoplasma. ¿Qué nos quiere decir esto cuando vemos en una fotografía electrónica de barrido el interior de un procariota como una bacteria? Que
tiene abundantes ribosomas. Esa granulación que se observa en microscopía electrónica es evidencia de que las bacterias tienen abundantes ribosomas. ¿Y será que las eucariotas no tienen ribosomas? Sí tienen. Sí tienen, pero tienen menos. Y aparte de que la mayoría de los ribosomas en las células eucariotas a quienes están acoplados al retículo endoplásmico, rugoso, ¿verdad? Por eso es que se hace rugoso, por la presencia de los ribosomas. Entonces, eso pues como alusión a lo que hemos ido viendo, como una aplicación técnica de la presencia de esos organelos que están dentro del citoplasma. Ahora, vamos a ver solo así generalidades sobre los dos dominios de los procariotas, que se recuerdan ustedes en la clasificación que les han representado, que hay dominio bacteria y dominio de las arqueas. Propiamente de los procariotas que pertenecen al dominio de las bacterias, pues contiene una enorme variedad de células procariotas, dentro de las cuales tenemos a las que son proteobacterias, donde están las bacterias que son gram negativas, y propiamente pues también el montón de bacterias gram positivas. Y otro montón de bacterias que tal vez no causan enfermedades en los seres humanos, pero que se encuentran también en la naturaleza. Recalcando lo que les mencionaba al inicio, que en el caso de los procariotas que pertenecen al dominio bacterias son los únicos que causan enfermedad en los seres humanos. No hay arqueas que causen enfermedad en los humanos. Y este dominio, hay una gran variedad de formas que vamos a ver que presentan estas bacterias, y las rutas metabólicas para su subsistencia es sumamente variada, y los cuales pues la van a evidenciar cuando se estudie la clase de metabolismo bacteriano. Y dentro del dominio de las arqueas, fíjense que de manera general nosotros decimos que las arqueas son bacterias que son extremófilas, aquellas bacterias como que pueden subsistir en medios sumamente hostiles, como temperaturas extremas, temperaturas que sobresalen o están por encima del punto de ebullición del agua, por ejemplo, o que también sus mecanismos para la obtención de energía son mucho más complejos que la de las eubacterias o las bacterias del dominio bacteriano, porque pueden utilizar fuentes inorgánicas incluso, porque son quimiolitotrofos, para obtener energía. En cambio, las bacterias de importancia médica no son quimiolitotrofas. Se van a acordar de mí cuando vean esa clase. Así de que las bacterias de importancia médica tienen otros mecanismos para la obtención de energía. Y evolutivamente parece curioso que las células eucariotas tienen similitudes por rutas metabólicas más cercanas a las arqueas, que son las bacterias en teoría más arcaicas, que con las propias que son del dominio bacteriano. Es una situación bien curiosa, la verdad. Estamos más emparentados, filogenéticamente hablando, con bacterias arqueas que con bacterias del dominio bacteriano. Ahora, ya propiamente hablando de características, veámoslo así, ya no tanto como procariotas, sino como propias de las bacterias o de las eubacterias. Como ya habíamos mencionado, igual como cualquier procariota, son organismos unicelulares, son procariotas, algunas, bueno, o todas, mejor dicho, poseen pared celular compleja, ya sea para las gram positivas y las gram negativas. Vamos a ver que hay diferencias estructurales entre una pared gram positiva y una pared gram negativa. Y también, como toda una vida, hay excepciones a la regla. Hay bacterias que no van a presentar pared celular. Y dentro de ellas tenemos a los molicutes, que es el nombre vulgar que se le da a un conjunto de bacterias, que son los micoplasmas y los ureaplasmas. Entonces, micoplasmas y ureaplasmas son como la excepción de bacterias de importancia médica que no tienen pared celular. Y como no poseen pared celular, usualmente se dice que deberían de estar en medios hipertónicos para que la presión interna de la célula y la presión externa del interior estén en equilibrio, y la célula, ¿qué pasa? No estalle,
porque como no tiene pared celular que le dé forma y rigidez, entonces pasaría eso. Una cosa que pues me imagino que ya también lo maneja mucho de biología es que las bacterias pues no tienen una reproducción sexual, sino que es una reproducción asexual. ¿Se recuerdan ustedes cuál es el tipo de reproducción asexual que realizan las bacterias? Tipo de reproducción asexual que realizan las bacterias. Fisión binaria, ¿verdad? Por fisión binaria. Ahora, con las bacterias, en los laboratorios de microbiología, nosotros con base al tamaño, la morfología, la disposición espacial, es decir, la agrupación, e incluso para saber su reacción al gram, si son gram positivas o gram negativas, esto nos ayuda a identificar de manera preliminar pues a la bacteria patógena pues que nos estamos enfrentando. Y eso dirán ustedes, ¿y a mí de qué me va a servir a mí como médico que una bacteria sea gram positiva o sea gram negativa? Te va a servir mucho, porque con base a eso ustedes pueden empíricamente dar un tratamiento antibiótico específico para ese tipo de bacterias, si son gram positivas o si son gram negativas. También hay que tener en mente de que el código genético de la bacteria es un ADN circular, no es un ADN lineal como lo es en las células eucariotas como en los seres humanos, sino es ADN. Son dos hebras de ADN, o sea, es una hebra bicatenaria, ¿sí? Una hebra bicatenaria, pero circular, la cual solo tiene, o sea, solamente hay un cromosoma, no hay juegos de cromosomas. Por eso decimos que las bacterias son microorganismos haploides. En cambio, las eucariotas, ¿qué pasa? Son diploides. ¿Se recuerdan ustedes cuando vieron los cariotipos en las células humanas? Sí. Hay 23 pares de cromosomas, pero aquí no hay pares, aquí hay solamente uno. Y por el hecho de que solo hay un unigénico cromosoma, pues las mutaciones cuando se den en el código genético se hacen mucho más evidentes, se manifiestan o son visibles, más evidentes que como pasaría pues alguna mutación en un código genético de una célula eucariota. ¿Vamos bien? ¿Duda? ¿Todo bien? Bueno. También dentro de los objetivos mencionaba que hay que saber identificar la morfología básica que adoptan las bacterias y las agrupaciones o la disposición espacial que tienen estas bacterias cuando se ven más que todo en el microscopio. De manera general, nosotros decimos de que las bacterias tienen tres morfologías típicas. Tres morfologías. La morfología de Coco, bacilo. coco, que nos estamos refiriendo cuando la célula bacteriana es esférica. La morfología de bacilo, cuando la bacteria adopta la forma como de un bastón, o bastoncillo, o bastoncito. Y la morfología de espiral o espiroqueta, que tiene la forma como un Espiral. como un espiral, o más que espiral, como un sacacorcho, digamos, ¿sí? Entonces esa es la forma de espirilo o espiroqueta. Ahora, eso es morfología básica, la forma. Ahora, cada forma puede tener agrupaciones o disposiciones espaciales para cada morfología básica. A veces los cocos pues no pueden verse, tal vez que no tengan una disposición espacial, igual como los bacilos, que simplemente ellos se encuentran solitos, pero cuando se encuentran en pares, en el caso de los cocos, vamos a decir que esa agrupación es de diplococo, cuando tenemos cocos en pares. Y si tuviéramos
Bacilos en pares, ¿cómo le llamaríamos? Diplobacilo. Diplobacilos. También tenemos, en el caso de los cocos, agrupaciones en cadena, al igual como en los bacilos. Y también tenemos entre los cocos, cuando la división celular se da en múltiples planos, pueden adoptarse la morfología de racimo. También tenemos otras poco comunes o poco usuales, como la de tétrada o zarcino. En el caso de las tétradas, pues es prácticamente que son 4 cocos dispuestos como en forma de un cuadrado, prácticamente uno en cada vértice de esos cuadrados, y en el caso de la zarcina ya tiene pues una forma cúbica, y ya no serían 4, sino serían 8. Serían 8 cocos pues dispuestos en el vértice de un cubo, ya no de un cuadrado. Tenemos también que en el caso también de los bacilos también pueden adoptar esa forma de cadena y que se le puede llamar estreptobacilo. También tenemos bacilos que pueden adoptar forma de empalizadas, o podemos decir o en forma de letras chinas. Eso es característico, por ejemplo, de los difteroides, un grupo pues de bacterias gram positivas que les van a mencionar en la clase, como por ejemplo Corynebacterium diphtheria. También tenemos otra forma que se llama cocobacilo, que no es coco y que no es bacilo. Fíjense que cuando lo vemos en el microscopio realmente es más, le tira más a coco que a bacilo. Realmente es más cocoide que bacilar. No sé por qué lo han puesto aquí, porque si lo ven están tirados al lado de los bacilos, ¿verdad? Pero es una morfología intermedia, digamos, que no es un bacilo tan alargado, pero no es lo suficientemente esférico como para poder ser un coco. Entonces por eso se ha creado esta categoría de morfología como cocobacilo. El cocobacilo típico que nosotros vemos en el laboratorio, por ejemplo, es Acinetobacter baumannii. También tenemos una pequeña variante con los bacilos que se le conocen como vibriones. Y los vibriones no es más que un bacilo curvado. ¿Qué bacterias imaginan ustedes que tienen esa morfología de vibrión como un bacilo curvado? El de Vibrio cholera, ¿verdad? Vibrio cholera es como el ejemplo típico de un bacilo curvado. Habíamos mencionado que también están los espirilos o espiroquetas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En teoría está dada por la flexibilidad o la rigidez que tiene la bacteria. Si es flexible, se dice que es una espiroqueta, o sea, de forma helicoidal, pero rígida. Y si es flexible, pero siempre también helicoidal, se dice que es un espirilo. Y de importancia médica, por ejemplo, en las espiroquetas tenemos el género Treponema, o el género Leptospira, o el género Borrelia también. Y dentro de los espirilos podemos encontrar, si más no me equivoco, Campylobacter, por ejemplo, se puede comportar como espirilo. ¿Vamos bien? Ahorita solo hemos hablado morfología básica, su forma y agrupación, o sea, disposición espacial. En el laboratorio después le van a agregar un apellido a eso. ¿Cuál apellido creen que es lo que se le va a agregar? Gran positivo, me imagino. ¿Cómo? No, en morfología. Si es gran positiva o gran negativa. Esa va a ser la otra palabra mágica que se le va a agregar. Si el diplococo es gran positivo o si el diplococo es gran negativo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver aquellas estructuras que tienen las bacterias que son de
forma permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del tipo de bacteria que se esté estudiando, a ley la van a tener, tiene que tener esas estructuras. Y dentro de ellas pues está la pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma y el nucleolo. Dentro de ellas, quizás la más compleja o más estudiada por muchas cosas que tienen aplicaciones en la medicina, en el caso de las bacterias, es la pared celular, que ya lo habíamos mencionado, que habíamos dicho, ¿cuál era la función general de una pared celular en un organismo vivo? Darle rigidez, ¿verdad? Es la de darle rigidez a las células. Y todas las bacterias le deben su rigidez y su resistencia a la presión osmótica, y la forma que adopta la bacteria está dada por la pared celular. Resistencia y forma está dada por la pared celular. ¿A dónde se encuentra la pared celular? En el caso de las bacterias, y como en todo organismo vivo que tenga pared celular, es que se encuentra en la parte más externa de la membrana celular. Prácticamente es la cara adyacente de la membrana celular, la parte más externa. Ahí vamos a encontrar la pared celular. Por eso decimos acá que se encuentra al exterior de la membrana citoplasmática. Confiere rigidez a la célula bacteriana, como habíamos dicho, es la estructura que determina la forma. Y el principal constituyente de la pared celular, como ustedes lo habían mencionado, es el péptido glucano, o también conocido como mureína o mucopéptido. Cualquiera de esos tres términos son válidos. Y habíamos dicho, ¿en quiénes se encontraban ausentes? ¿Qué bacterias no tenían pared celular? Micoplasma. ¿Los? Micoplasma. Micoplasmas y ureaplasma, no tienen pared celular. Y vamos a decir de que las bacterias gram negativas, aparte de tener una gruesa capa de péptido glucano como las gram positivas, las gram negativas van a tener otra membrana fuera de ella, que se le conoce con el nombre de membrana externa, Por eso, fíjense que a algunos biólogos les gusta decir que las bacterias que son gram positivas son monodérmicas. ¿Qué quería decir eso? Como que tienen una sola piel, porque solo tienen una membrana citoplasmática. En cambio, las gram negativas les dicen quidermas, como que tuvieran dos pieles, porque tiene su membrana citoplasmática propiamente dicha y su membrana externa. Y tanto gram positiva como gram negativa también tienen peptidoglucano, pero hay diferencias en la cantidad de él, que ya vamos a mencionar. Ahora, como habíamos mencionado, el principal componente de la pared celular, tanto de gram negativas como gram positivas, es el peptidoglucano. En el nombre de ese componente está la naturaleza química de la pared celular. Peptidoglucano. ¿Qué nos quiere decir el nombre? Que tiene un componente peptídico y tiene un componente de glucano, o sea, de carbohidrato, ¿sí? Eso nos quiere decir el nombre, peptidoglucano. Ahora, ¿cuáles son los monómeros principales que constituyen la capa del peptidoglucano? Tenemos dos, tanto para gram positivas como para gram negativas, es independiente. Todos lo van a tener, N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Esos son los dos componentes que forman los glucanos. Ambos componentes están unidos por enlaces beta-1,4 glicosídicos. Y ya vamos a ver porque es importante aprenderlo ese enlace. Beta-1,4 glicosídicos. Entonces, la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico es la parte glúcida, la parte de carbohidratos que constituye el peptidoglucano. Ahora, ¿cuál será la parte peptídica propiamente hablando? Es la que está conformada por
los tetrapéptidos que se tienen unidos a las moléculas de N-acetilglucosamina. Los tetrapéptidos están unidos solamente en la N-acetilglucosamina, como ven ustedes acá. ¿Por qué se llama tetrapéptido? Porque está constituido por Cuatro enlaces. Aminoácidos. Cuatro aminoácidos. Cuatro aminoácidos. Ahora, ¿cuáles aminoácidos conforman ese tetrapéptido? Va a ir en función, ahora sí, si la bacteria es gram positiva o si la bacteria es gram negativa. Ahora, en el caso de las bacterias gram negativas, en el caso de las bacterias gram negativas, vamos a ver que los tetrapéptidos usualmente son constituidos por L-alanina, T-glucosa, ácido diaminopimédico y D-alanina. ¿Qué significaba eso de D y L en los aminoácidos? Sí. El giro. Sí, el giro. Levógira y dextrógeno. Levógina y dextrógeno. La posición del aminoácido. Si es dextrógeno o es levógiro. Izquierdo o derecho. Si es dextrógeno o es levógiro. Si ustedes se fijan, en el caso de las bacterias gram negativas, el cuarto aminoácido se unirá siempre con el tercer aminoácido de otra cadena peptídica o de otro tetrapéptido, con el que es el ácido diaminopimédico. Entonces ahí va a formar un puente directo, un enlace peptídico directo. ¿Sí? Bacterias gram negativas. Pero en las bacterias gram positivas ya cambia la situación, porque ya no hay ácido diaminopimédico como aminoácido, sino ya está sustituido por qué aminoácido, por la L-glicina. Entonces, aquí en las bacterias gram positivas, la D-alanina, el cuarto residuo de aminoácido, se une con el tercer residuo de aminoácido de otra cadena peptídica, en el cual se unirá ya no por un puente directo, como lo vemos acá, sino por un puente de pentaglicina. ¿Qué significará pentaglicina? 5 glicinas. 5 residuos de glicina, ¿verdad? Unen el residuo de D-alanina con el de L-glicina de otra cadena peptídica. Entonces, si ustedes se fijan, los péptidos prácticamente lo que hacen, para mí yo lo veo como que son las varillas de hierro de los muros. Los ladrillitos son la N-acetilglucosamina con el ácido N-acetilmurámico, y las varillas que unen cada cadena de glucanos, porque cada una de esas es una cadena de glucanos, está unido por los puentes peptídicos. ¿Se comprendió esa parte? ¿Sí? Es importante que tengamos en mente esto. ¿Por qué? Porque fíjense que en el proceso de síntesis de la pared celular hay un proceso que se llama transpeptidación, o sea, la formación de esos puentes peptídicos, y que muchos de los antibióticos que se utilizan, como por ejemplo los beta-lactámicos, lo que hacen los beta-lactámicos es inhibir a esas transpeptidases, y particularmente las que conocemos como PBP. En otra clase la van a estudiar a qué se refiere a las proteínas que se llaman PBP, porque si esas PBP ya no funcionan, porque ha llegado un análogo estructural como es un anillo beta-lactámico, entonces ya la síntesis de la pared celular no se va a dar de la manera adecuada, y si la pared celular ya no está bien conformada, ¿qué podría pasar? Se muere la bacteria, ¿no? Estalla la célula y se muere. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia propiamente hablando ya de las paredes celulares, de dentro de las que son las gram positivas y las que son las gram negativas. La pared celular de las bacterias gram positivas
está constituida por múltiples capas de peptidoglucano, o sea, es una capa mucho más gruesa. Se dice que pueden tener hasta 40 capas de glucanos, como de fila de ladrillos, para demostrar el grosor tan grande que puede tener la bacteria gram positiva. Ya lo vamos a ver tal vez en otro esquema que se vea de mejor manera. Se dice que en el caso del peptidoglucano tiene una función similar a la de un exoesqueleto en un insecto, ¿verdad? Porque prácticamente también en los insectos el exoesqueleto es el que le confiere rigidez y forma a estos organismos. A pesar de que es rígido, es lo suficientemente poroso como para que puedan difundir metabolitos del exterior de la célula hacia el interior, a pesar de que sea sumamente rígido y grueso. ¿Degradado por quién puede ser degradado el peptidoglucano? Por una enzima que se llama lisozima. La lisozima es una enzima que se encuentra presente en múltiples fluidos biológicos. ¿Alguien se recordará tal vez la de escuchar? Sí. ¿O no? Primera vez. ¿Primera vez? La lisozima está presente en lágrimas, en saliva y, si más no me equivoco, en sudor. Entonces, las lisocimas se consideran como parte de la inmunidad innata, o sea, como un mecanismo de defensa natural para los organismos, para los microorganismos, particularmente las bacterias gram positivas. ¿Por qué? ¿Qué hace la lisozima presente en esos fluidos biológicos? Lo que hace es romper los enlaces beta 1,4 glicosídicos. ¿De quiénes? ¿A dónde estaba ese enlace? Beta 1,4 glicosídicos. En el peptidoglicano. ¿Cómo? ¿Entre quiénes? Entre alanina. Entre la NAG y la N. Ajá. Entre la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Entonces la lisozima rompe ese enlace beta 1,4 glicosídico. ¿Y qué pasaría si se pierde esos enlaces? Se pierde la rigidez estructural de la pared celular, se desestabiliza todo, se lisa y muere. Y bueno, entonces ese es un mecanismo natural que tenemos los seres humanos para protegernos de las bacterias, principalmente las gram positivas. ¿Por qué de las gram positivas? Porque es la que tiene mayor cantidad de peptidoglucano. Ahora, cuando las bacterias gram positivas pierden una cantidad considerable de su pared celular, se convierten en lo que se le llama protoplastos, por acción de la enzima lisozima. También se pueden formar protoplastos por la acción de los antibióticos. Fíjense, si el paciente está consumiendo antibióticos beta-lactámicos que inhiben la síntesis de pared celular, entonces y se le retira al paciente el antibiótico abruptamente de ese protoplasto, entonces pueden haber bacterias que tienen una pérdida parcial de su pared celular, pero siguen lo suficientemente viables para estar en el cuerpo humano, y ya después, como ya no está el antibiótico, como ya no está y quedó a medias, vuelve a sintetizar su pared celular y vive. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es un protoplasto? Es una bacteria gram positiva que tiene remanentes de pared celular por la pérdida de las lisocimas, principalmente. También tenemos que en la pared celular hay exclusivamente la presencia de ácidos teicoicos y lipoteicoicos. ¿Y qué son estos componentes, ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos? Pues son polímeros de glicerol fosfato y ribitol fosfato. Si ustedes se fijan en el esquema, el ácido lipoteicoico tiene una porción lipídica a la cual se encuentra anclada a la membrana citoplasmática, y el ácido teicoico no está anclado a la membrana citoplasmática, sino únicamente está embebido en todo el grosor de la pared de peptidoglucano, pero no se encuentra anclado a la membrana citoplasmática. La importancia de los ácidos teicoicos en general es que en las bacterias gram positivas los ácidos teicoicos casi tienen función similar, similar a endotoxinas. No es que sea una endotoxina, sino que tiene una actividad similar a endotoxinas.
Esos ácidos teicoicos son exclusivos de gram positivas. Las células gram negativas no tienen ácidos teicoicos ni lipoteicoicos. Ahora, la pared celular de las bacterias gram negativas es químicamente y estructuralmente muchísimo más compleja comparada con la gram positiva. ¿Por qué? Porque posee dos capas externas situadas fuera de la membrana citoplasmática. La primera capa es la capa delgada que tiene el péptido glucano, que representa apenas un 5 a 10%, imagínense, del total del peso seco de la pared celular. Una capa sumamente delgada. Algunas pueden ser incluso solo de 2 capitas de glucanos. Es súper delgada para algunos. Y la otra capa que tiene afuera es lo que les mencionaba, que tiene una presencia de otra membrana, casi parecida a la citoplasmática, pero que recibe el nombre de membrana externa. Y la membrana externa es exclusiva de las bacterias gram negativas. Es exclusiva de las bacterias gram negativas. ¿Qué características tiene esa membrana externa? Primero, es que es casi impermeable a la mayoría de moléculas de gran tamaño y moléculas hidrofóbicas. Tiene una configuración asimétrica, porque una de las caras tiene lipopolisacáridos y eso le da una asimetría a la cara externa de la membrana externa, y la presencia de ese lipopolisacárido, como les he dicho, en la cara externa de la membrana externa. También posee lo que es el espacio periplásmico. ¿Qué será el espacio periplásmico? Es el espacio que está entre la membrana citoplasmática y la membrana externa, y que circula en el espacio periplásmico. Ahí está metidita la capa delgada de péptido glucano y un montón de enzimas hidrolíticas, usualmente en las bacterias patógenas, factores de virulencia, como también están las beta-lactamasas para algunas bacterias que obtienen resistencia a fármacos beta-lactámicos. Entonces, en el espacio periplásmico se pueden encontrar también ese tipo de enzimas como las beta-lactamasas. Como la pared celular de la bacteria gram negativa es más compleja estructuralmente hablando que una gram positiva, la bacteria, cuando quiere secretar proteínas de gran tamaño, como toxinas, por ejemplo, o grandes factores de virulencia, como es demasiado compleja, debe de tener un mecanismo especializado para poder sacar esas proteínas hacia el exterior, y eso lo hace a través de los sistemas de secreción, que van, si no me equivoco, del 1 al 6 o del 1 al 7, o al 8, al 9, 11. Vaya, imagínense, 11, cuando estudiaba la maestría eran 8, hoy hay 11. Pero igual van estudiando, si no me equivoco, en alguna discusión como los mecanismos de factores de virulencia de la bacteria. Ahora, visualmente nosotros podemos dar las diferencias y similitudes pues, que tienen ambas paredes celulares. ¿Cuál pared de péptido glucano era más gruesa? ¿En qué bacteria? En la gram positiva. ¿Cuál era más delgada? En las gram negativas. ¿Quién tiene espacio periplásmico? La gram negativa. La gram positiva no tiene. ¿Quién tiene membrana externa? La bacteria gram negativa. La gram positiva no tiene. ¿Quién tiene ácido teicoico y lipoteicoico? La bacteria gram positiva. La bacteria gram negativa no la tiene. ¿Quién tiene lipopolisacárido? Ahí sí habla. ¿Quién tiene LPS? La gran negativa. La gran negativa. Acuérdense también de memoria. El lipopolisacárido se encuentra exclusivamente en bacterias gram negativas. ¿Y a dónde? En la cara externa de la membrana externa. Ahí encontramos la molécula de lipopolisacárido. Que ustedes la verán aquí, que prácticamente una molécula de lipopolisacárido está conformada por 3 partes. Una parte que se llama lípido A, que es la parte tóxica o altamente inmunogénica del LPS. Tenemos una región que se le llama core o región central de polisacáridos,
y tenemos una región que se llama antígeno O, polisacárido específico o únicamente conocido como antígeno O. ¿Cuál es la importancia que aprendamos el lipopolisacárido en microbiología? Es que ahora sí, miren, el lipopolisacárido sí es una endotoxina. Es un potente factor pirógeno para el sistema inmune y que debe de reconocerlo pues las células del sistema inmunitario para reconocer a las bacterias gram negativas como extrañas, que eso lo van a ver en el componente de inmunología. Por eso decimos acá, potente estimulador del sistema inmune. ¿Qué ocasiona en el cuerpo? Como sintomatología en esos casos de las infecciones sistémicas, casi siempre por bacterias gram negativas, la presencia de fiebre, por eso les decía que es un potente pirógeno, y choque. La parte del lípido A es la que se encuentra anclada a la membrana externa, ¿acuerdas? Y el antígeno polisacárido O específico es importante para la microbiología porque con base al antígeno O se pueden serotipificar las bacterias. Y eso de la serotipificación es importante para aspectos epidemiológicos. Le va a quedar para que vean ese cuadro comparativo entre una bacteria gram positiva y gram negativa, cosa que ya hicimos con las imágenes. Y ahora vamos a pasar a la otra estructura. La membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática, si lo queremos ver, es la que está debajo de la pared celular y la pared celular es la que está por encima de la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática de las células procarióticas es muy semejante a la de las eucariotas. ¿Sí? Pero vamos a hablar de las similitudes. Por ejemplo, sabemos, o creo que con eso tengo otra imagen de oro. Sí, yo lo voy a explicar en esto. Bueno, hay que tener presente que no contiene esteroles la membrana citoplasmática de las procariotas. La de las bacterias no tiene esteroles, ¿sí? Sino tiene un análogo del esterol que se llama opanoides. ¿Y cuál es la función de los opanoides en la membrana citoplasmática de las bacterias? Es permitir la flexibilidad a la membrana citoplasmática para que se cumpla ese modelo de mosaico de fluido como lo vieron ustedes en biología general. Porque recuerden, la membrana citoplasmática, tanto de eucariotas como de procariotas, no es una membrana rígida, es una membrana relativamente flexible. En las células eucariotas el colesterol es el encargado de darle esa flexibilidad, pero en las procariotas es el opanoide. Los opanoides. Hay excepciones, fíjense, hay bacterias que no tienen opanoides, pero sí tienen esteroles, como las eucariotas. Igual aquí, otra vez, los micoplasmas y los ureaplasmas tienen esteroles en su membrana citoplasmática. En cambio, las demás bacterias van a tener opanoides. Que habíamos mencionado que en la membrana citoplasmática se encuentran las proteínas encargadas de la respiración celular, o sea, de la cadena transportadora de electrones, y se dice que en la cara más interna de la membrana citoplasmática se pueden encontrar presencia de filamentos similares a la actina, que también en alguna manera contribuyen en darle la forma a algunas bacterias, particularmente a las espiroquetas, para que adopte esa forma helicoidal como lo habíamos visto. Ahora, si ustedes ven, si yo no le dijera que esa es una membrana citoplasmática de una bacteria, pensarían que es de una eucariota, porque de verdad que estructuralmente son muy similares. Siempre está constituido por una capa lipídica, cada capa está constituida por fosfolípidos, y si ustedes se recuerdan, la parte hidrofílica se encuentra orientada hacia la cara externa y hacia la cara interna, y la parte hidrofóbica o polar se encuentra en la parte interna, estabilizada por fuentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas, ¿verdad? Todo lo que son esos fosfolípidos de membrana. Ahora, también va a tener proteínas incrustadas, algunas que atraviesan completamente a la membrana citoplasmática, que se conocen como proteínas integrales, y otras pueden ser proteínas periféricas de membrana, que pueden estar orientadas hacia la cara interna o orientadas hacia la cara externa.
Las funciones principales de la membrana citoplasmática en las bacterias es ser una barrera de permeabilidad que en alguna manera regula la salida de algunos metabolitos o de nutrientes, ya sea como productos de desecho o como elementos que les sirvan para la nutrición bacteriana. Los mecanismos por los cuales esos metabolitos salen o entran a la célula procariótica están dadas en función de las proteínas transmembranas. Ahora los mecanismos creo que ya los conocen, similares, si se recuerdan, sistema antiporte, sistema sin porte, por difusión simple, por relocación de grupo, por dependientes de energía, etc. Entonces igual, sirve para anclaje de muchas proteínas. También la más importante que habíamos mencionado es que aquí está la producción de energía porque está la cadena transportadora de electrones. También se dice de que una parte que conforma la membrana citoplasmática en las bacterias es lo que son los mesosomas, que no es más que una anormalidad microscópica que se puede observar como una invaginación de la membrana citoplasmática. Se dice que es metabólicamente activo y que se sirve a veces como tabique, y que se cree que puede estar involucrada en los mecanismos de replicación de la bacteria, ¿verdad?, uniéndose al cromosoma bacteriano durante el proceso de replicación o división celular. El citoplasma de la bacteria contiene un montón de cosas, a veces parecidas a las que están en las células eucariotas, y dentro de ellos pues sabemos que el citoplasma es una bacteria, es un material coloidal, amorfo, constituido principalmente por agua, por metabolitos y por iones, en los cuales en las eucariotas ahí es donde están la mayoría de organelos, pero en el caso de las procariotas es de donde se va a encontrar el ADN cromosómico, el ARN mensajero, las proteínas, metabolitos y algunos cuerpos de inclusión. ¿Qué serán esos cuerpos de inclusión que se encuentran en las células procariotas? Los cuerpos de inclusión son como las bodegas que tienen las bacterias para guardar algunos productos que pueden ser utilizados en el metabolismo posterior que ellas lleguen a realizar. O sea, en periodos de bonanza, las bacterias pueden guardar esos elementos para utilizarlos después. ¿Cuáles cuerpos de inclusión son los que se conocen? El principal está constituido por el poli, beta y broxibutirato como reserva de carbono. También pueden tener gránulos de evolutina, que son de polifosfatos, que pueden servirse para la síntesis de ADN o de ATP. Y también tenemos los de glucógeno, que son los más importantes también, puesto que los de glucógeno sirven como de reserva de glucosa para poderlo utilizar en el metabolismo. Ahora, ¿qué será eso del nucleoide? ¿Y por qué lo vemos en la parte del citoplasma? Porque el nucleoide, como decíamos, que las bacterias no tienen núcleo verdadero porque carecen de membrana nuclear, la zona del citoplasma en la cual se contiene el ADN bacteriano es a la que se le va a conocer con el término de nucleoide. ¿Sí? No es núcleo, es nucleoide. En el laboratorio se inventan cosas cuando ven las bacterias y dicen: mire, licenciado, ¿y esto qué será? Será el núcleo de la bacteria, porque tal vez le ven un puntito adentro o un vacío, y no puede ser el núcleo, porque las bacterias no tienen núcleo. Los plásmidos, que habíamos mencionado, que son moléculas extracromosómicas más pequeñas que el cromosoma bacteriano y que están constituidas por ADN, son circulares y que a menudo las bacterias le proporcionan una ventaja selectiva porque en esos plásmidos usualmente se codifican la mayoría de genes de resistencia a los antibióticos. También tenemos que el tipo de ribosoma en las bacterias es más pequeño en comparación que el de las eucariotas, puesto que es un ribosoma 70S, compuesto por dos subunidades, una 30S y una 50S. Proteínas y el ARN bacteriano se dice que también es muy diferente a las de las células eucariotas, y eso se lo van a mencionar cuando vean la clase de genética bacteriana.
lo del nucleoide, que ya lo habíamos dicho, que es hablar que este ADN tiene carga negativa parcialmente neutralizado por algunas poliaminas y que los iones de magnesio le brindan estabilidad. Suele estar unido a los mesosomas para los procesos de replicación, es el equivalente al núcleo de una célula eucariota, y pues esta entidad pues carece de membrana nuclear y de aparato mitocondrial y no tiene histones. Bueno, eso lo vamos a saltar porque se van a entretener en el laboratorio. Igual con las morfologías básicas y reacciones, cómo se observan esas bacterias, si son poco gram positivos, si son pocos en cadena gram positivos, si son espiroquetas, si son micrococos, si son cocobacilos, si son bacilos gram negativos. De verdad que van a tener buen material en el laboratorio para poder observar todas esas morfologías básicas con base a la reacción al grano. Y ahí van a aprender, o bueno, ustedes tienen que aprender el fundamento de esa función de grano. Ahora, hay estructuras bacterianas que son variables o accesorias, como la... ¿Qué quiere decir esto de variables o accesorias? ¿Qué creen ustedes? Que pueden o no estar. Que pueden estar o no. Eso depende de la bacteria. Ahora pueden ser cápsulas, flagelos, fimbrias o esporas. La cápsula es una estructura muy organizada, rígida y bien adherida a la pared celular. Fíjense, la cápsula está en la parte más externa de la pared celular. Usualmente estas paredes celulares, estas cápsulas, están constituidas por polisacáridos o pueden ser también polipeptídicas. Por ejemplo, en Bacillus anthracis es una bacteria la cual tiene cápsula polipeptídica, pero la gran mayoría de bacterias casi siempre es de naturaleza polisacárica. También se le conoce a otra estructura que es muy similar a la cápsula, que siempre está constituida por polisacáridos, pero que ya no es una estructura organizada y rígida, sino es una estructura laxa, a la cual se le conoce ya no como polisacárido, como cápsula, sino ya como capa de lino. Bueno, hay excepciones en el caso de su composición, que ya lo mencioné. La función principal de la cápsula es ser antifagocítica o anticomplementaria. O sea, que los factores, ciertas porciones del complemento no se puedan unir a la célula bacteriana. También puede cumplir a veces funciones de adherencia. En el caso de Streptococcus mutans, una bacteria que se encuentra en la cavidad oral, puede sintetizar lo que es una capa de limo muy similar a las que están constituidas por dextranos y levanos para poderse adherir a la placa dental. Y hay que diferenciar qué es una biopelícula de lo que es cápsula. Y se lo voy a dejar de tarea. Busque la diferencia entre una cápsula y una biopelícula. Son dos cosas diferentes, aunque químicamente se parecen. También tenemos estructuras externas en las bacterias que son órganos de locomoción, por así decirlo, o de motilidad, que le ayudan a la bacteria pues a desplazarse en algún medio. Esto pues son los flagelos prácticamente. Permiten a las bacterias dirigirse hacia los nutrientes, por ejemplo, a esto se le llama quimiotaxis, o también le puede permitir a la bacteria, si hay una situación hostil en el ambiente, huir de donde está, ¿verdad? A través de esos flagelos. Los flagelos también pueden comportarse como antígenos, ya lo van a ver ustedes en otras clases más adelante, y que las subunidades proteicas que constituyen el filamento del flagelo es una proteína que se le llama flagelina. Está anclada a la membrana citoplasmática, ¿verdad? Y los flagelos pues se impulsan a través de un potencial de membrana casi muy similar a los que están presentes en la cadena respiratoria, como la ATP sintasa. ¿Ustedes se recuerdan de la ATP sintasa? Sí. Un motorcito que daba vuelta para formar ATP. Entonces, igual, parecido.
Ahora, a grandes rasgos, el flagelo bacteriano lo podemos dividir en tres partes. Una parte que se le conoce como motor o cuerpo basal, que es la que está anclada a la membrana citoplasmática. Una parte que se llama gancho, que es la parte intermedia entre el cuerpo basal y el filamento. Y el filamento es la parte más larga, por así llamarlo, del flagelo, que está constituido por esas subunidades proteicas que ya hemos dicho que se llaman Flagelina. Tenemos las diferentes disposiciones de los flagelos con base a la posición espacial pues, de algunas bacterias. Si nosotros observáramos un solo flagelo en uno de los polos de la bacteria, esta bacteria vamos a decir que es monótrofa. Si la bacteria tiene un penacho de flagelos en uno de los extremos, se va a decir que es lofótrica. Si vamos a encontrar dos penachos de flagelos en ambos polos de la bacteria, vamos a decir que es anfítrica. Y si hay flagelos que bordean o están rodeando todo el cuerpo de la bacteria, vamos a decir que son perítricas. Pero hay también bacterias que no tienen flagelos libres, como lo ven ustedes acá, sino hay unas bacterias que tienen esos flagelos o endoflagelos por debajo de la membrana externa. Se acordarán de mí qué bacteria tiene esos endoflagelos cuando la vean en el estudio del componente de bacteriología. También tenemos otras estructuras que se conocen con el nombre de fimbrias, que también son externas. Se dicen que son similares un poco a los flagelos, pero la diferencia principal radica en el grosor de la fimbria o el pelo, porque se le conoce también, o bueno, significa fimbria, significa pelo. Entonces, la diferencia morfológica con los flagelos es que son mucho más delgadas en comparación con los flagelos. Tienen longitudes variables. La principal función es la de adhesión con residuos de lectina o de manosa. Funciona como factores de virulencia y les van a mencionar en la clase de genética bacteriana que una fimbria o pilisexual participa en los mecanismos de intercambio genético con las bacterias. Ahora, también tenemos otras estructuras que están presentes en bacterias gram positivas, pero particularmente en dos géneros, en el género Bacillus y el género Clostridium, en el cual se le llama endosporas. Las endosporas son estructuras que sirven para la resistencia ante entornos hostiles o extremos que puede estar sometido la bacteria, en los cuales ellas sintetizan esa espora para resistir eso. Si están sometidas a luz ultravioleta, si están sometidas a pH demasiado ácidos, pH demasiado alcalinos, o en la desecación, por ejemplo, o que los nutrientes del entorno se están agotando, entonces ellas van a generar esporas. Diferenciar de las esporas fúngicas, porque verán que el término es utilizado también en micología, y hay un aminoácido que se cree que es el principal, que cuando está en depresión, o sea, en menores cantidades en el entorno, le dice a estas bacterias que generen esporas. Cuando las concentraciones de alanina son bajas, prácticamente es una regulación que le dice a la bacteria sintetizar una endospora porque el ambiente se está volviendo hostil porque ya no hay demasiado alimento. Las esporas pueden tener diferentes posiciones en el cuerpo de la bacteria. Algunas esporas pueden ser de posición central, de posición terminal o de posición subterminal, y se dicen que las esporas están en un estado deshidratado y en un estado de latencia porque metabólicamente están casi que ellas inactivas, para poder esperar algún momento en el que las condiciones ambientales ya son idóneas. ¿Y qué va a pasar? Esa bacteria va a poder germinar de esa endospora y tomar la forma vegetativa. Las bacterias esporuladas tienen ese ciclo, fíjense bien, el ciclo espora, célula vegetativa, espora. Dependiendo de las condiciones ambientales, así se va a estar generando esa espora. Y hay un componente bien importante dentro de las esporas que es el típico lunato de calcio, el cual pues se encuentra en el core,
en algunas cantidades en el core para estabilizar el ADN que está presente en esa endosporas y también en la corteza. Es de difícil erradicación. Ya van a ver ustedes eso en los agentes físicos o químicos, cuáles son los ideales para poder erradicar endosporas. Te va a quedar esto para que vean las fases en las cuales pues, se realiza esa formación de esporas, ¿verdad? Que prácticamente debe de haber una replicación de ADN para una copia de ADN en el interior para que pues se mantenga en estado de latencia lo que es esa espora y pueda pues, subsistir a estos ambientes hostiles. Las capas también que constituyen la espora, la más externa se le conoce como exosporio, que es de naturaleza proteica, y la más central, que es donde está el material genético y las enzimas bacterianas, se llama core o núcleo. No me gusta llamarle núcleo, ¿por qué creen ustedes? ¿Cómo? Porque las bacterias no tienen núcleo y si no van a pensar que tienen núcleo, entonces mejor llamémosle core o región central. Y ya para ir terminando, ya habíamos mencionado que las bacterias realizan lo que es un proceso de división celular que se le conoce con el nombre de fisión binaria, la cual es un proceso de reproducción, habíamos dicho, sexual o asexual. Asexual. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula madre proporcionará el mismo código genético a su célula hija. No es gemación, es diferente. No, ahí me confundí en términos. Gemación es otro proceso que se da principalmente en las levaduras, ¿verdad? Aquí no. El proceso de reproducción asexual que realizan las bacterias se llama fisión binaria, en el cual pues debe de haber una replicación del cromosoma bacteriano, debe de sintetizarse más pared celular para que se desceda un poco la célula hija, ¿verdad? Se forman unos tabiques en los cuales se cree que intervienen los mesosomas en esa división, o al menos se creía antes eso, que intervenían. Entonces, al final vamos a tener una célula madre y una célula hija que tienen exactamente el mismo código genético. Por eso es asexual. Y les advierto desde ya, no vayan a confundir cuando vean los mecanismos de conjugación en la clase de genética bacteriana como que fuera un mecanismo de reproducción sexual. ¿Sí? Ahí no tiene nada que ver. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Igual si tienen alguna duda, pues